NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Curso Dios Rico en Misericordia, organizado por el Arzobispado de Arequipa, realizado en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara. En la primera parte, el Padre Celestino nos ha resaltado estas parábolas tan bonitas y tan profundas de la misericordia. ¿Qué capítulo dijo, disculpen? ¿15 de qué evangelio? Muy bien, San Lucas, ¿no? Siempre grabándose esas tres capítulos, ese capítulo con las tres parábolas que son fundamentales para comprender el amor de Dios que nunca cambia. Como ustedes sabrán, hermanos, el padre del hijo pródigo, como el padre del hijo mayor, es el mismo padre. Y es interesante cómo el papá nunca se olvida que es papá. Eso lo menciona el Papa en la Dives y Misericordia. El padre nunca pierde conciencia que es el padre del hijo con la dificultad como el hijo fiel. Él nunca pierde la conciencia. A uno lo acoge, lo besa, lo traspasa de amor acogiéndolo, y al otro con un amor paciente de explicar que el otro no es el otro, es su hermano. Por eso, amigos, creo que es importante en este año de la misericordia comprender eso. Dios Padre es siempre Padre y yo siempre soy hijo. Y si soy hijo y Él no cambia nunca porque es fiel, siempre voy a saberme acogido por Él si con arrepentimiento y humildad me acerco. ¿Cuántas personas en el mundo no tienen esa comprensión de Dios Padre fiel? Se asustan de su pecado, se asustan de sus temores, de sus miserias. Cuando no hay que tener miedo, cuando uno sabe que Dios Padre fiel, fiel a su amor, fiel a su dignidad y fiel a la nuestra, nunca hay que tener miedo, nunca. Nunca hay que tener miedo de Dios. Padre Celestino, el auditorio es suyo, la misericordia de Dios en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso a nuestro párroco, por favor. Bueno, les confieso que les tengo un miedo terrible a los aplausos. Después del Domingo de Ramos viene el Viernes Santo. Terrible. Bien, antes de comenzar la segunda parte, quisiera, así de manera sucinta, remitirme al capítulo 18 de San Mateo, que también ayer nos refirió nuestro arzobispo sobre la parábola del siervo sin entrañas. Mateo 18, del 23 al 35, dice que el reino, dice Jesucristo, de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pensemos, 500,000 soles, pensemos. No es, será un poco más incluso, pero pensemos en 500,000 soles. Como no tenía con qué pagar al rey, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que de esa manera se le pagase. En cuanto dice, entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios.
como 50 soles. Imagínense, de 500.000 soles, debía como 50 soles. Una diferencia abismal, enorme. Y entonces, dice, al salir de allí se encontró con un compañero que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. O sea, el mismo gesto, ¿sí? Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió a la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: siervo malvado, ¿no te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste? ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Dice, y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Recordemos que en el Padre Nuestro decimos: perdona nuestras ofensas. Ok, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ese como es muy importante, es un adverbio de modo, como, muy importante el adverbio. Igual que el evangelio del domingo pasado decía Jesucristo: ámense como yo los he amado. O sea, que el paradigma, el referente del perdón hacia el hermano es el perdón que Dios tiene hacia mí. El referente del amor hacia el prójimo es el referente del amor que Cristo me ha mostrado. En este sentido, el Papa Francisco, en el número 9 de la bula Misericordiae Vultus, que luego también cita en el número 310 de Amoris Laetitia, este documento sobre el amor, esta última exhortación apostólica, dice el Papa: no podemos olvidar que la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Sean misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre Celestial. O sea, como es misericordioso. Otra vez el cómo. Otra vez el referente. O sea, es el criterio. La misericordia no es solamente una actitud del Padre, sino que es el criterio para saber si realmente soy hijo de Dios. Y sigue diciendo el Papa: así entonces estamos llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado la misericordia. Lo que Dios ha hecho conmigo, porque lo ha hecho conmigo, lo puedo hacer con otro. San Agustín dice: el mandamiento se nos ha mandado porque se nos ha dado. Ama a tu prójimo porque antes tú has sido amado. Dios no nos pide algo que antes no nos haya dado. Y en ese sentido la misericordia también se entiende como amor. Pasamos entonces con este paréntesis a la segunda parte de esta noche, el misterio, la misericordia de Dios en el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje mesiánico de Cristo y su actividad entre los hombres terminan en la cruz y en la resurrección. No solo en la cruz, sino en la cruz y en la resurrección. Cristo lo que anunció, lo que predicó, lo que hizo durante el ejercicio
de su ministerio público. Todo esto llega a su cima con y en el misterio pascual. De manera que nos iremos acercando poco a poco. Aquí el Papa nos habla de la necesidad de remitirnos a la primera encíclica suya. ¿Se acuerdan cuál es? Redemptor hominis, el redentor del hombre. Ya decíamos al comienzo que Jesús nos revela al Padre y al mismo tiempo revela al hombre. Entonces, para conocer bien al Padre, tenemos que conocer bien al Hijo. Nadie va al Padre sino por mí, dice Jesucristo. Aquí, por ejemplo, en el Viernes Santo, este acontecimiento, esta experiencia, pero antes esta experiencia del Getsemaní, introducen en todo el curso de la revelación del amor y de la misericordia, en la misión mesiánica de Cristo, un cambio fundamental. El que pasó haciendo el bien y sanando, curando toda clase de dolencias y enfermedades, Jesús, manifestándonos el ser más profundo de su Padre, ante la pasión, parece ahora sentir necesidad de misericordia cuando es arrestado, cuando es ultrajado, cuando es condenado, cuando es flagelado, cuando es coronado de espinas. O sea, el que lo ve siente esta ternura, esta misericordia. Recuerden que las mujeres de Jerusalén lloraban. ¿Y Jesús qué le decía? Hijas de Jerusalén. Muy bien. Yo quisiera decir algo. No duerman por mí. Ánimo. No lloren por mí. Lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Pero las mujeres piadosas de Jerusalén sentían esta compasión viendo cómo era ultrajado, cómo era malherido, maltratado, etcétera. Cuando es clavado en la cruz, cuando expira entre terribles tormentos. O sea, si nos imaginamos brevemente la escena, catapultamos nuestra mente hacia el Getsemaní, hacia la vía dolorosa, hacia el Gólgota, nos encontramos ciertamente con esta figura de este hombre que hace brotar compasión del corazón humano. Se cumplen en Cristo las palabras pronunciadas por el profeta Isaías: por sus llagas hemos sido curados. La misericordia de Cristo ha testimoniado su fidelidad en todas sus obras, pero no le es ahorrado el tremendo sufrimiento de la muerte en cruz. Dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios: a quien no cometió pecado, Dios le hizo pecado, para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Sobre él cayó el peso de la culpa de todos los hombres, de todos los tiempos, de toda cultura. Él cargó sobre sí el peso del pecado de los hombres. De esta manera, el misterio pascual es el culmen de esa revelación y actuación de la misericordia que es capaz de justificar al hombre.
La cruz colocada sobre el Calvario, donde Cristo tiene su último diálogo con el Padre, emerge del núcleo mismo de aquel amor del que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, ha sido glorificado según el eterno designio divino. En este sentido, vemos algunas definiciones o explicaciones del Papa. Profundiza en el misterio de la cruz. Hoy nos puede parecer tan bonito, tan natural tener una cruz en la casa. Nos santiguamos constantemente, llevamos una cruz al cuello. Incluso gente que nunca va a misa, que no cree en Dios, lleva su cadena, lleva su cruz, etcétera. Algunos incluso se hacen un tatuaje con la cruz. Pero no crean ustedes que la cruz, si vemos lo que es el empalamiento, el día Viernes Santo hablaba un poquito de esto en la liturgia de la adoración de la cruz. Hasta no hace mucho, en algunos países se aplicaba el empalamiento. O sea, la forma en que Cristo murió no fue el único que murió de esa manera. Cuando Espartaco, perdón que haga este pequeño paréntesis, se levanta contra el ejército romano, se le fue sumando tanta gente que llegaron a 120,000 rebeldes, esclavos. Y luego, después de muchas victorias, como eran tantos, se dividió. Ya dice reza un dicho: divide y vencerás. Se le dividió el ejército, y en vez de irse hacia el norte de Italia, se fueron al sur, y allí pudieron acabar con ellos. Y los que quedaron vivos, 6,000, los crucificaron a todos. Y había muchas formas de crucificar. Unas lo crucificaban en un solo madero, estirándole los miembros, así tirado. Pero había otra forma más sufrida todavía. ¿Han visto cómo se pone el pollo a la brasa? Eso, el empalamiento. Una estaca por el bajo vientre que salga por la garganta, vivo. O sea, por eso la cruz, dice San Pablo, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Por eso, ¿cómo va a pensar un judío que esté crucificado? Porque todo crucificado era considerado un maldito de Dios. La tierra los rechaza, el cielo no los recibe. Maldito aquel que cuelga del madero, dice la Escritura. Y entonces Jesús aceptó esta maldición. El que no conoció pecado se hizo pecado para que viniésemos a hacer justicia de Dios en él, para hacernos gratos a los ojos de Dios, para que hallásemos misericordia ante Dios. De tal manera que la crucifixión de Cristo encierra la grandeza del amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Esto es mi cuerpo que se entrega, dice el presbítero en cada Eucaristía, repitiendo las mismas palabras de Cristo de la última cena. El Señor se sigue entregando en cada Eucaristía. Por nosotros, por mí, por ti. De tal manera, dice el Papa, la cruz de Cristo sobre el Calvario surge en el culmen de aquel admirable comercio. Admirable, dice, comunicarse de Dios al hombre, comunicarse de Dios al hombre, en el que está contenida a la vez la llamada dirigida al hombre, a fin de que, donándose a sí mismo a Dios, donándose a sí mismo a Dios y donando consigo mismo todo el mundo visible, participe en la vida divina, y para que como hijo adoptivo se haga partícipe de la verdad y del amor que está en Dios y proviene de Dios. Él se entregó por mí, se entregó por ti, en nuestro lugar.
Y pregunta el Papa, ¿qué nos está diciendo la cruz de Cristo? Que es en cierto sentido la última palabra de su mensaje y de su misión mesiánica. Y sin embargo, esta aún no es la última palabra de la alianza. Esa palabra será pronunciada en aquella alborada cuando las mujeres primero y luego los apóstoles van al sepulcro del crucificado y se encuentran con el anuncio del ángel. ¿Qué dice el ángel? ¿Qué dice el ángel? Los que están despiertos. ¿Por qué buscan al que está vivo entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado, resucitó. Este es el anuncio, el primer anuncio de la iglesia, resucitó. Por eso, pasamos a un segundo punto, si no nos hacemos muy tarde. La cruz de Cristo en el Calvario es testimonio de la fuerza del mal contra el mismo Hijo de Dios, contra aquel que único entre los hijos de los hombres era por su naturaleza inocente y libre de pecado, el único inocente y libre de pecado entre los hombres. La fuerza, por eso antes de Cristo la cruz se entiende justamente como una maldición. Es incomprensible que el Hijo de Dios muera de esta manera. Sin embargo, sigue diciendo el Papa, cuya venida al mundo estuvo exenta de la desobediencia de Adán y de la herencia del pecado original. Y de ahí que precisamente Cristo se hace justicia del pecado a precio de su sacrificio, de su obediencia hasta la muerte. Al que estaba sin pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro. En favor nuestro. Y continúa, la cruz es inclinación, la inclinación más profunda de la divinidad hacia el hombre. Y lo que el hombre llama su infeliz destino. La cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre. Es el cumplimiento hasta el final del programa mesiánico que formuló una vez en la sinagoga de Nazaret. ¿Qué dice Jesús en la sinagoga de Nazaret? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. ¿Para qué? Para que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos queden limpios. ¿Qué más? A los cautivos se le dé la libertad y para que a todos se le anuncie el año de gracia del Señor. Esta misma expresión también la usará Jesús cuando Juan Bautista envía a unos discípulos que le preguntan, dice Juan, ¿eres tú el Mesías o tengo que esperar a otro? Y Jesús, ¿qué le responde? Vayan, cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Muy importante, ver lo que hemos visto y oído, no lo que me contaron, no lo que escuché en La Exitosa. No, lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Muy importante. El testigo escucha y ve. Y entonces vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. ¿Qué es lo que están viendo? Que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios. Es decir, Jesús expresaba este amor desbordante, misericordioso de Dios. De ahí que se reafirma la expresión que Jesús le dice a Felipe: quien me ve a mí, ha visto al Padre, ve al Padre. En Jesús vemos al Padre. El Padre y yo somos uno.
si no me creen, si no creen a mi palabra, al menos créanlo por las obras. Las obras que yo hago son las que testifican que procedo del Padre, que actúo según el Padre me ha ordenado. La cruz es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del hombre. Es el cumplimiento hasta el final del programa mesiánico de Cristo, que Cristo formuló una vez en la sinagoga de Nazaret y que repitió más tarde ante los enviados de Juan Bautista. En el misterio pascual es superado el límite del mal múltiple del que se hace partícipe el hombre en su existencia terrena, de tal manera que la cruz de Cristo nos hace comprender las raíces más profundas del mal que ahondan en el pecado y en la muerte. Y así la cruz se convierte en un signo escatológico, de tal manera que el amor vencerá en todos los elegidos las fuentes más profundas del mal. El amor vence el mal. Yo siempre que veo a un joven dado al vicio, cualquiera que sea, pero pensemos por ejemplo en la delincuencia, en la droga, pandillaje, ¿saben qué le falta a ese joven? Amor. Le falta amor. Vamos a su raíz. Por eso cuando yo escucho estos programas de qué hacer para controlar, para la seguridad ciudadana, mientras estemos atacando las consecuencias y no vayamos a la causa. ¿Y la causa dónde está? En los hogares. Tantas veces por darle al hijo una vida más plena, mejor confort, mejores estudios, le privamos de lo más importante. La presencia, la ausencia afectiva de los padres, que habla el Papa en Amoris Laetitia, ausencia afectiva de los padres. Por eso hay mucha tarea pendiente en la iglesia, en los cristianos, en cada uno de nosotros. Misericordia con los hijos, esta atención, este cuidado, este amor. Este amor solo, dice el Papa, repito esta frase muy bonita, el amor vencerá en todos los elegidos las fuentes más profundas del mal. Las fuentes más profundas del mal, dando como fruto plenamente maduro el reino de la vida, de la santidad, de la inmortalidad gloriosa. El hecho de que Cristo resucitó al tercer día constituye el signo final de la misión mesiánica. Ya decía, no solo la muerte, sino la muerte y la resurrección. Y aquí hago un pequeño paréntesis breve, muy importante, hermanos. Tenemos una costumbre en América Latina, creo que en toda América Latina, que el Jueves Santo llega un montón de gente a la iglesia. Y el viernes ya un poquito menos, pero también mucha gente. Y el día de la resurrección, a la vigilia pascual, el cura con los acólitos y algunos fieles que son fieles al cura. Pero luego, impresionante, cuando la resurrección amanece la luz para el justo y la alegría, el amor que vence el mal. Vamos terminando. El cumplimiento escatológico, en el cumplimiento escatológico, la misericordia se revela como amor, mientras que en el tiempo, en la temporalidad, en la historia del hombre, el amor debe revelarse ante todo como misericordia. Repito esto que me parece una idea muy bonita. En la eternidad, en el cumplimiento escatológico, la misericordia se revelará como amor. O sea, Dios es misericordia.
Esta misericordia se revela como amor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, el amor debe revelarse como misericordia. No menciono las 14 obras de misericordia que ya todos las conocemos. Por eso el programa mesiánico de Cristo se convierte en el programa de su pueblo, en el programa de la iglesia. Este es el programa mesiánico de Cristo, que es un programa de misericordia, dice el Papa, se convierte en el programa de su pueblo, de la iglesia. Al centro del mismo está siempre la cruz, ya que en ella la revelación del amor misericordioso alcanza su punto culminante. La cruz permanecerá como ese lugar al que aún podrían referirse otras palabras del Apocalipsis de San Juan. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. De manera particular, Dios revela su misericordia cuando invita al hombre a la misericordia hacia su Hijo, hacia el crucificado. Contemplar a Cristo, volvernos a Cristo. Constantemente, hablamos antes de la conversión. Y luego el Papa nos recuerda una de las bienaventuranzas que también ayer hemos escuchado. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, remitirnos siempre a Cristo nos llevará a tener una mejor relación con el prójimo. Recordemos el cómo. Sean misericordiosos como es misericordioso vuestro Padre Celestial. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amaos unos a otros como yo os he amado. Las palabras del Sermón de la Montaña no constituyen en cierto sentido una síntesis de toda la buena noticia, de todo el camino admirable en ella encerrado, que es una ley sencilla, fuerte y dulce a la vez, de la economía de la salvación. Esta palabra, dichosos los misericordiosos. Por eso el misterio pascual de Cristo es el culmen de la revelación inescrutable del misterio de Dios. Luego, este es el Hijo de Dios que en la resurrección ha experimentado de manera radical en sí mismo la misericordia, es decir, el amor del Padre. Un amor que, como hemos dicho, es más fuerte que la muerte. El Hijo se confía en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y su Padre cumplió la promesa, la profecía del salmista. No dejarás que tu santo experimente la corrupción. Salmo 15. No dejarás que tu santo experimente la corrupción. Y Dios, fiel a su amor, resucita a su Hijo al tercer día. Según las creencias judías, al cuarto día empezaba la descomposición del cuerpo. Por eso Marta, cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, dice: Señor, es el cuarto día, ya huele, ya huele. Y dice Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero la resurrección de Lázaro está en función de que Jesucristo explique de que yo soy la resurrección y la vida. Es decir, Jesús se presenta como la resurrección, y resucitando a Lázaro, ya digamos anticipa lo que pasará con él, que su Padre no dejará que experimente la corrupción, manifestando así la expresión máxima de su amor de Padre, amor fiel, que como hemos visto alcanza desde Abraham
y su descendencia por los siglos. Un amor fiel. La historia de la salvación, decíamos, comienza con Abraham, culmina con Jesucristo y se prolonga en la iglesia. Por eso también a nosotros alcanza la fidelidad de esta misericordia de Dios. El Cristo pascual, en este sentido, es la encarnación definitiva de la misericordia, su signo viviente, histórico, salvífico y a la vez escatológico. En el mismo espíritu, la liturgia del tiempo pascual pone en nuestros labios las palabras del Salmo: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Salmo 89. Cantaré eternamente. ¿Y por qué cantaré eternamente la misericordia del Señor? Porque es eterna su misericordia. Porque la misericordia de Dios es eterna. Su fidelidad dura por siempre. Por eso decía San Bernardo de Claraval, decía: mientras Dios sea rico en misericordia, yo seré rico en méritos, porque mis méritos es la misericordia del Señor. Y decía, si grandes son mis pecados, mucho más grande es la misericordia de Dios. Algo semejante dirá más adelante Santa Catalina de Siena, que dice: los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, de toda raza, lengua, cultura, son como una gota de aceite en comparación con el océano de la misericordia de Dios. O sea, imagínense la comparación que hace. La misericordia de Dios es como un océano inmenso, y los pecados de los hombres, por mucho que sean, como una gotita de aceite en comparación a esta misericordia. De ahí que brota una gratitud, de ahí que no podemos dar por perdido a nadie. Vemos a una persona y la despreciamos por sus actos, no por sus razones. ¿Cuáles son las razones por las que este hombre bebe? Todavía me decía una señora: padre, tengo un hijito en casa, y me cuenta un poco la historia. Mi bebé tiene 40 años y encima bebe. Terrible. ¿Cuáles son las razones por las que este hombre es así? Porque juzgamos las acciones y no las razones. Por eso no hay que desesperar de la conversión de nadie, porque a lo mejor el que vemos hoy día perdido, mañana lo vemos salvo. Y el que vemos hoy día muy seguro de sí mismo, mañana puede tropezar. Dice San Pablo: el que esté en pie, cuidado, no caiga. El que no cae es porque Dios lo preserva. Si no caigo es porque Dios me preserva. El que no duerme es porque porque Dios lo preserva. Qué importante, hermanos, qué importante es saber que todo viene de Dios. Dios a uno lo saca del pozo y a otro le pone una tapa para que no caiga en el pozo. Dios a uno lo saca y a otro lo preserva. Pero quien actúa en uno y otro caso es el Señor, es el mismo. Es el Señor quien lo ha hecho. Es un milagro patente. Por eso dice un salmo: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. No le podemos robar la gloria a Dios cuando no caemos, porque Dios pone un ángel guardián que nos cuida, que nos defiende. Porque a lo mejor en situaciones en las que se ve otro, yo en su lugar haría lo mismo. Por eso decía, a veces juzgamos las acciones y no las razones. Muy importante. Ponte en los zapatos del otro. En este hijo que creció sin padre. En esta mujer que su esposo la abandonó.
Ponte en lugar del otro y verás. Por eso, cuando Dios le dice a Moisés, ve a sacar a mi pueblo de Egipto, primero le dice, mete la mano en el pecho y luego sácala. ¿Qué tenía? Lepra, para que no te crea mejor que los demás. Y lo mismo pasa con el profeta Isaías. Ay de mí, soy un hombre de labios impuros que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Soy igual que ellos. Pero Dios envió un querubín con una ascua, con una tenaza, le quemó los labios, queda purificado. No eres mejor, yo te he purificado. Y podríamos hablar de un montón de personas. Y San Pablo, perseguidor, no podrá gloriarse. Por eso dice el salmista, yo me glorío en el Señor. Que lo escuchen los humildes y se alegren. Los humildes, los anahuín, los que ponen su confianza en Dios, no en sí mismos. No en sí mismos, no en su caballería, como decíamos Señor ayer citando el Salmo, no en su seguridad, no en sus riquezas, no en su inteligencia, no en su capacidad, en su habilidad, sino en el Señor. Y entonces terminamos con el último puntito, brevemente, la Virgen María, Madre de Misericordia, que está unida estrechamente al misterio de Cristo como Adán y Eva. María es la nueva Eva. Por lo tanto, tenemos un Padre de misericordia y una Madre de misericordia. Tenemos una parroquia Madre de Misericordia. Eso. Muy bien. Entonces, María es, dice el Papa, la que de manera singular y excepcional ha experimentado como nadie la misericordia. Ella como nadie. Ya decíamos al comienzo que en María todas las promesas por la entrañable misericordia de nuestro Dios llegan en María, de generación en generación, y en ella florece este obrar de Dios. También de manera excepcional ha hecho posible con el sacrificio de su corazón la propia participación en la revelación de la misericordia divina. Nadie ha experimentado como María, la madre del crucificado, el misterio de la cruz, el pasmoso encuentro de la trascendencia o de la trascendente justicia divina con el amor, el beso dado por la misericordia a la justicia. Bonito. La justicia y la paz se besan. Muy bonito. Repito. El beso dado por la misericordia a la justicia. Nadie como ella, nadie como María ha acogido de corazón ese misterio, aquella dimensión verdaderamente divina de la redención llevada en el Calvario mediante la muerte de su Hijo, junto con el sacrificio de su corazón de madre, junto con su fiat definitivo. María al comienzo para que se realice la encarnación, da su fiat, da su sí, hágase, hágase. Y entonces luego este fiat la acompaña a lo largo de su vida hasta la cruz, y allí en espera misericordiosa de madre acompaña a su Hijo, en espera de la resurrección. María pues es la que como nadie conoce a fondo el misterio de la misericordia divina. Ella sabe su precio y sabe cuán alto es. En este sentido la llamamos también Madre de Misericordia, Virgen de la Misericordia o Madre de la Divina Misericordia. En cada uno de estos títulos se encierra un profundo significado teológico, porque expresan la preparación particular de su alma, de toda su personalidad, sabiendo ver primordialmente a través de los complicados acontecimientos de Israel y de todo hombre y de toda la humanidad entera después, aquella misericordia de la que por todas
las generaciones, nos hacemos partícipes según el eterno designio de la Santísima Trinidad. María, como vemos, Dios perfecciona de una manera excelente todo este misterio de amor que fue hilando desde años remotos. O sea, hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ayer hemos visto ciertamente la misericordia en el Antiguo Testamento, hoy en el Nuevo. Hay una unidad justamente que se da a través de esta fidelidad de Dios. Fidelidad en favor del antiguo pueblo de Israel y fidelidad que palpamos también nosotros cada día. Hay muchas cosas más que decir, ya tienen el documento para poder luego reflexionar sobre estas cosas que hemos dicho, pero que el Señor nos ayude a profundizar. Estamos en el año jubilar de la misericordia y qué importante es, queridos hermanos, que nos dejemos sumergir en la misericordia del Señor. Sumergir en la misericordia, que podamos experimentar estas entrañas misericordiosas de Dios que nos ama tanto, por eso en la cruz de Cristo contemplamos este amor, como dirá San Pablo en la carta a los Romanos. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios? La aflicción, la angustia, la persecución, el peligro, la espada, el hambre, la desnudez, la cárcel. ¿Qué podrá apartarnos del amor de Dios? Dice, ¿acaso Cristo Jesús, el que murió y resucitó? Dice, porque estamos seguros de que ni la muerte ni la vida, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor nos conceda a todos poder gustar de su misericordia, para que algún día también podamos ser misericordiosos como es misericordioso nuestro Padre Celestial. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Curso Dios Rico en Misericordia, organizado por el Arzobispado de Arequipa. Realizado en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara.